Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Rhino Designer y bienvenidos a un nuevo video de Rhino. Bienvenidos a esta segunda parte de este ejercicio. Sin duda, pues bueno, espero que les agrade, espero que les guste. Por el momento vamos así, déjenme ver una vista aquí en plumilla. Espero que les agrade porque es el que más me ha dado trabajo modelar por diferentes circunstancias. Te invito por ahí a checar lo que es un tenis, está bastante interesante. Si quieres algo más relajado, tengo un montón de videos por ahí. Si no has visto cómo generamos esto, ahí en el canal está la primera parte. Vamos a seguir con esto. Voy a activar más bien voy a desactivar los dientes. Voy a generar una nueva capa. Este se va a llamar metales. Solamente tiene un tipo de metal. Estos son como una especie de cromitos. Y vamos a trabajar aquí en la vista derecha. De hecho, vamos a esconder todo esto. Aquí en los metales vamos a poner de color azul. Ok, vamos a activarla. Y vamos a generar aquí en la vista derecha una pequeña línea. Esta línea que sea de 1.5. Vamos a hacer el pequeño broche, el pequeño cierre. Hacia la derecha va a ser nuestra línea. También vamos a hacer una línea desde punto medio. Aquí, en el punto medio que hay aquí. Esta línea la vamos a hacer de punto 2. Así, la seleccionamos y la vamos a mover. La vamos a mover 2. Así, exactamente. Y a partir de aquí vamos a hacer un pequeño arco y ahorita lo reflejamos. Arco que sea de fin a fin. Que sea de aquí de fin hacia fin. Lo vamos a reflejar así. Y más bien lo vamos a trazar así. Y lo vamos a reflejar. Voy a hacer un pequeño mirror. Desde el med de aquí. Debe de haber aquí un med. Activo mi midpoint. Hacia arriba, ahí está. Y aquí vamos a hacer un fillet que sea como de punto 2. Déjenme ver. De aquí y aquí. Ok. De aquí y aquí. De hecho aquí lo vamos a hacer más grande. Yo creo que lo vamos a hacer de punto 6. Vamos a ver qué tal se ve de aquí a aquí. Ok. De aquí a aquí. Y de aquí a aquí lo vamos a hacer sí de punto 2 me parece. Vamos a hacer aquí un pequeño redondeo, exactamente. Esa es la forma que buscamos. Vamos a hacer un join de esto. Y vamos a hacer una pequeña extrusión. Voy a hacer aquí un extrude. Extruir curva plana cerrada. Acá voy a hacer mi extrude. Déjenme ver, tiene como punto 6. Vamos a hacer un extrude punto 6. Así, perfecto. Y también vamos a hacer un pequeño corte que tiene. Fíjense bien. Lo vamos a hacer a mano. Voy a hacer aquí un pequeño cortecito hasta aquí, algo así. Y que atraviese al otro lado, algo así. De hecho aquí lo podemos mover un poco hacia abajo. Aquí que sea más o menos donde empieza la curvatura. Y vamos a hacer una diferencia booleana. De un enter con y un enter. Ya lo puedo suprimir. Si ya se quedó, si quedó eliminado pues está perfecto. Exacto, esto es lo que buscamos. También vamos a hacer un pequeño cilindro. Déjenme ver si es como un cilindro. Sí, es como un pequeño cilindrito. Pero no es como un pequeño cilindro. Vamos a hacer un trazado aquí. Desde ninguna referencia. Desactivamos. Vamos a hacer un trazado aquí así. Como una especie de ganchito. Y lo vamos a acabar así. Igual recuerden que lo podemos por ahí modificar. Vamos a mover esto hacia este lado que se encuentre aquí. Justamente aquí. Y aquí voy a hacer una pequeña línea desde punto medio que inicie en este fin. Si no está activo, pues lo activo. La vamos a hacer a mano. Va a ser muy pequeñita. Algo así. Y voy a hacer ahí un barrido por un carril. Ese es el carril, esa es la curva. Acepto. Si quiero hacer una modificación en cuanto a tamaño, puedo ahí escalar, como en mi caso. Y también le voy a hacer un offset de una vez. A esta entidad le voy a hacer un offset interno. Con una distancia de punto 1. Sólido sí. Eliminar original sí. Ambos lados no. Y acepto. Lo voy a unir de una vez. Voy a hacer una unión booleana. Ok, para que ahí se quede. Y en la misma vista voy a hacer una línea. Esta línea que sea de 4 unidades. Y le vamos a poner un ángulo. Voy a calcular ahorita para no sacar el ángulo. Algo así. Y voy a hacer ahí un mirror. Ahorita cualquier parte, pero para que todos tengamos el mirror a la misma distancia, selecciono, muevo de aquí a aquí
y luego lo voy a volver a mover. Este está como a 1.2, vamos a moverlo a 1.2 pero a la izquierda, así está bien. Aquí voy arriba, voy a hacer un arc length. Está mi arc length aquí, arc length aquí, acepto, y arc length en la parte de aquí abajo, acepto. Voy a hacer un join de esto. Esta entidad le voy a hacer un pequeño offset. ¿A qué distancia? Una distancia de 0.1, déjenme ver tal vez. Una distancia de 0.1 interno está bien. Luego a esta entidad, déjenme ver si de una vez o no de una vez. No, de una vez no. Voy a hacer una pequeña circunferencia en el centro de aquí. Esta circunferencia que sea de 0.8. Ahí está perfecto. Acá vamos a hacer otra circunferencia, que sea de 1. Y vamos a hacer esto, voy a hacer una selección de estos tres elementos. Voy a hacer aquí una planar surface. Ok. Y voy a hacer una línea que venga de... déjenme ver de dónde es. Es que quiero ir de cuadrante a cuadrante. Esta es una referencia, la voy a poner aquí en la capa de color verde. Y aquí voy a generar un rectángulo desde el centro en el midpoint. ¿No tenemos capas rojas? No, ok. De abertura le voy a poner 0.5, acepto. Y de altura le voy a poner 1.5, acepto. Esta entidad, voy a hacer una capa roja. Aquí tiene algunos detallitos en rojo estos cierres y esta mochila. Voy a cambiar aquí de capa de objeto. Change Object Layer. Cambiar capa de objeto. La palomeo y voy a hacer una pequeña extrusión de esto hacia adelante. Vamos a ver. Aquí voy a hacer una pequeña extrusión. Esta ni siquiera le voy a poner alguna medida en específico. Solamente que sea un poquito hacia arriba. O más bien hacia enfrente. Voy a hacer aquí una extrusión también de esta entidad. Esta hacia la parte de atrás. Algo así. Y también voy a seleccionar este elemento. Esta superficie ya la puedo suprimir si nos quedó por ahí. Voy a esconder este. Y aquí habíamos hecho... creo que no lo... creo que lo borré por ahí. Creo que le había puesto el terminal original. Pero voy a hacer un duplicate edge entonces. Duplicate edge. De aquí. De aquí. De aquí. De aquí. Aprovecho en lo que voy seleccionando para decirte que si te va gustando, deja tu like. Deja ahí algún comentario de qué te parece. Acepto. Hago join. Y ahora sí voy a seleccionar la otra entidad. Lo escondo. De estos dos elementos voy a generar un parche. Voy a hacer una pequeña extrusión hacia la parte de enfrente y ya puedo activar lo que he escondido. Aquí tenemos nuestro pequeño cierre. Solamente lo vamos a mover hacia acá. Algo así, vean. Se vería de momento algo así. Vean. Voy a moverlo un poco aquí. Cuando vayamos haciendo copias, a todos les vamos a hacer variantes. No lo vamos a dejar todo hacia abajo, sino vamos a rotar esta parte una y otra vez para que le agregue un poco de movimiento. Ya más adelante vamos a ver a qué me refiero. Esto lo voy a agrupar para que no se me mueva. Vamos a ir a activar todo lo que hemos escondido. Voy a seleccionar este cierre y lo voy a mover. Vamos a hacer voy a moverlo. Déjenme ver. Lo vamos a mover aquí de este lado. Si está muy grande ahorita lo vamos a hacer más pequeñito. Debería de ir por aquí. Vamos a ver qué tal se ve. Lo voy a acercar ahí donde tiene que estar. Y ahorita veo si lo hago más pequeñito o si así está bien. Vamos a ver. Me voy a ir a acercar. Esta mochila tiene cierres un tanto grandes. Vean. Si consideran que lo necesitan hacer más pequeño, lo pueden hacer más pequeño. Recuerden que esto depende de cómo hicimos nuestro dentado. Nada más hago una escala en 3D. Yo creo que ahí se ve bien. Nada más si quiero hacer la selección de estos elementos. Voy a agrupar estos elementos. Voy a agrupar esta poli, esta extrusión que hice. Me voy a agrupar. Y vean, esto era lo que me refería con que no lo vamos a dejar igual todos. Voy a hacer transform, voy a hacer un rotate. Y voy a agregarle un poquito de movimiento a esto. Algo así tal vez. Déjenme ver que se quedó ahí abajo. Creo que es de la superficie, ¿no?
Esta la puedo suprimir si ya no la voy a utilizar. Los vectores yo creo que los voy a suprimir, estos ya no los voy a utilizar. Y vamos a copiar en cada... Voy a seleccionar este y este. No sé si lo hago un poco más pequeño. Voy a copiar este cierre en las bolsas que tiene aquí. No voy a copiar aquí, aquí y aquí. Y voy a agregar un ángulo diferente aquí a esto de aquí. Chequen, nada más voy a hacer una copia de este. Lo voy a copiar primero aquí arriba. Ahorita lo... Además de una vez. Ya que lo hemos copiado, obviamente que aún está ahí bien colocado más o menos, pero esta entidad la puedo rotar. Transformar, rotar. Que sería esta. La voy a rotar inclusive de aquí hacia acá. O hacia enfrente, más bien se lo voy a rotar hacia allá. Algo así. Si se sale de ahí de donde tiene que estar, nada más lo muevo aquí. Y listo. Déjenme ver, creo que ya está ahí sujetado. Vamos a ver. Estos broches le van a agregar un tanto de vista también a tu objeto. Voy a seleccionar, voy a hacer una copia de este aquí y acá. Nada más los selecciono y los voy a poner donde deben de ir, o sea, a la altura que deben de ir. Vamos a ver. Este debe de ir hacia la parte de afuera, que es ahí. Voy a girar también esta entidad. O sea, lo podemos girar hacia diferentes lados. Vean, rotate. Vamos a rotarla hacia acá y nada más la muevo un poquito hacia acá. Y este lo voy a rotar que esté hacia abajo. Vamos a ver. Algo así. Si no está bien colocado, nada más lo coloco. Este también lo voy a mover un tanto hacia afuera, porque queda un poco hacia adentro. Y déjenme ver si está... ¿Debe de ir más hacia arriba o dónde debe de ir? Ah, este va más hacia arriba, lo estoy colocando mal. Este va aquí. Nada más lo hago un poco hacia afuera, con razón se veía un poquito raro. Y por último, este lo voy a copiar de aquí hacia acá abajo, ¿no? Este sí ves el... Ah, no sé, ya lo tenía copiado, ¿no? Ya nomás lo voy a ubicar donde debe de ir este, que sería más hacia acá. Vean, esto es lo que les comentaba, están hacia diferente lado todos porque así está como tal un cierre. Este lo voy a poner hacia otro lado, de hecho este, no sé, voy a poner ahí una forma un poquito extraña, voy a rotarlo en diferentes ejes. Así, también lo voy a rotar aquí, que está un poco hacia arriba, y lo voy a rotar aquí así. Este va a estar así, ¿no? Rotado en diferentes ejes. Vean. Voy a activar, voy a guardar. Guarden también, aprovechen para guardar. Les decía que esto le agrega bastante realce. Voy a agregar una vista, no sé, en tinta. Vean cómo se ve por el momento. Voy a seleccionar todos los vectores y los voy a ocultar. ¿Cuántos tengo hasta ahorita? 292 vectores. Voy a agregar una vista en Shaded. No, más bien en Render. Aunque no tengo ahorita nada. Vean, llevamos esto por el momento. Faltan todo lo que es... ya hicimos la parte de los broches. Faltan las agarraderas y varios detalles que tiene esto. No sé si han visto que tienen aquí a los lados una telita para que guardes ahí cualquier cosa. En ambos lados vamos a hacer esa parte, aunque la parte de la telita como tal lo vamos a hacer en renderizado. De este sí vamos a hacer un renderizado. Y tiene varios detalles en la parte de atrás, pero ahorita lo generamos. Bien, vamos a continuar con el ejercicio. Vamos a esconder los dientes. Si te cuesta un poquito ya de trabajo mover, aparte porque estoy grabando, pues lo podemos esconder y así liberamos un poquito de memoria para que se desplace más fácilmente. Vamos a hacer esas bolsitas que yo les comentaba. Las vamos a hacer aquí y aquí. ¿Cómo lo hacemos? Seleccionamos estos elementos, vamos a Invert Selection and Hide. Aprovecho para decirte, si te está gustando, suscríbete. Ya somos 21,000 suscriptores. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer una línea en la capa de referencias. Déjenme ver, aquí necesitamos otra capa. Vamos a hacer una capa. Esta capa le vamos a poner... ¿Dónde está? Híjole, ya no vi qué capa fue. Creo que es esta. Vamos a renombrarla
Le vamos a poner... a esta nada más le vamos a poner tela. Y la vamos a poner de color rosa. Realmente puedes poner los colores que tú quieras, pero sí que sean diferentes para que vayas ahí distinguiendo. Lo vamos a activar. Y en esta vista derecha vamos a hacer una línea. Déjenme ver, que vaya como de aquí. Y otra línea que vaya aquí. Vamos a ver, algo así. Vamos a ver. Ok, creo que está bien. Déjenme ver hasta dónde llega. Llega más abajo. Yo creo que esta la voy a hacer más para abajo todavía. Por allí. Que atraviese, eso sí. Y ok, estos dos elementos los vamos a proyectar. Vamos aquí a proyectar. Vamos a ver. ¿Qué estoy haciendo? No los vamos a proyectar. Fíjense lo que vamos a hacer. Estos elementos vamos a presionar Control C, Control V. Más sencillo. Escondemos lo que queda seleccionado. Y estos elementos los vamos a... más bien, selecciono estos elementos. Voy aquí a hacer trim. Quiero borrar esto. Quiero borrar esto. Quiero borrar esto. Más fácil. Nos quedamos con estas entidades. Esto de aquí nada más ahorita lo voy a unir. Voy a hacer mi join de este y de este. Si el de acá también está desunido, también hago join. Y aquí vamos a interpretar con esto mis telitas que les comentaba. Nada más vamos a hacer esto. ¿Qué hacemos? Esta de tela es para agregarle unas pequeñas perforaciones. Vamos a cambiar aquí, cambiar capa de objeto. Change Object Layer. Igual este de aquí. Yo creo que a este de aquí arriba le vamos a cambiar el nombre, que no sea tela cierre. O sí. Yo creo que le vamos a poner nada más cierre. A este que se llame, ahí que están la base del cierre. Los dientes, ya sabemos cuáles son. La tela, que es para las perforaciones. Vamos a poner aquí tela perforaciones, para no confundirnos. Y vamos a poner una más que se llame resorte. Ok. Este de resorte le vamos a cambiar el color. Este va a ser, no sé, de color naranja. ¿Y qué hay que hacer aquí? Les comentaba que primero a estos elementos les vamos a hacer un pequeño offset hacia afuera. Distancia 0,1 está bien, pero sólido no. Acepto. El original lo suprimo. Y hago lo mismo con este. Hacia afuera, sólido no, distancia 1. Ya lo hice, el original lo suprimo. ¿Para qué? Para que cuando active realmente estén estas entidades por fuera. Así. ¿Sí? Ahí es donde le vamos a agregar Déjenme ver si me faltó ahí algo. Era hasta acá y no lo hice. Oh, lo borré hace rato. Fíjense que este de aquí lo borré hace rato. Pero lo vamos a... Déjenme ver, voy a esconder este de aquí. Recuerden que ahí había borrado algo. Creo que era esto de aquí, pero no pasa nada porque... porque vamos a ver. Ok, voy a hacer esto, fíjense. Aquí ya tengo los vectores, yo nada más voy a hacer una línea. Aquí en la capa de color negro, aquí ya tenemos muchos elementos. Si no, voy a hacer un barrido de 2 carriles. Este es el carril. Este es el otro carril. Y con esta curva. Ok, algo así. Ya nada más después trimeo la parte de aquí arriba. De hecho, la puedo trimear de una vez. Lo voy a splitear con esta línea. Acepto. Y la parte de arriba la suprimo. Ok, ya está bien. Ya reparé lo que había hecho mal. Lo que estoy viendo es que esto de aquí... Déjenme ver mi mochila. Ah, no, sí está bien, sí está bien. Esta va ahí nada más. Está perfecto. Pero esta vamos a hacer ahí algún trabajo más. Voy a seleccionar este elemento. También el de acá. Oculto ya el de los dientes. Voy a Invert Selection and Hide. Ok, activo la capa de resorte. Es literal una especie de resorte, pero que se repite en varias partes. Y voy a hacer esto, vean. Voy a hacer una línea aquí, así. Y yo creo que a esta la vamos a splitear. Vamos a hacer un partir con este de aquí. Estos de aquí los voy a llevar hacia la capa de acá. Cambiar capa de objeto. Y a estos les voy a dar un pequeño offset. Déjenme ver, igual si quedó separado también lo uno, no pasa nada. Vamos a ver si aquí me quedó separado. No, aquí sí está bien, aquí también. Aquí voy a hacer un barrido por 2 carriles.
Primer carril, segundo carril y curva. Ok. Activo la rosa y hago lo mismo aquí abajo. Primer carril, segundo carril. Vamos a ver si me lo reconoce. A esos elementos que quedan aquí, déjenme ver. Si queda separado le voy a hacer un join. Y la casa separado, la casa. A esto sí les voy a hacer un offset hacia la parte de afuera. Vamos a hacer un pequeño offset. Sólido sí. Distancia de punto 2. Quedan un poquito gruesas. Eliminar original sí. Ok. Este lo voy a hacer lo mismo hacia afuera. Ok. Bien, este va a tener ahí las perforaciones. Perfecto, 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 perfecto. Bien, vamos a guardar una vez. Ok. Y atrás, vamos a empezar a hacerlo de atrás o la agarradera hacemos. Déjenme ver. Yo creo que la agarradera, pared de enfrente hacia atrás. Esta agarradera es bastante, está solamente cosida de un punto a otro y es bastante gruesa. Vamos a hacer algo así, vean. Está en esta parte de aquí. Entonces la voy a seleccionar, Invert Selection and Hide. Y ahí vamos a hacer nuestra agarradera. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer una línea. Está solamente cosida ahí en la parte de arriba. Vamos a ver. Vamos a hacer una línea de aquí a aquí. Y esta línea la voy a copiar hacia acá. Sin ninguna referencia. Vamos a ver por allí, ¿está bien? Vamos a ver si se ve bien. Voy a proyectar esto aquí. Esta de aquí a aquí, perfecto. Vean. Teniendo esas entidades, vamos a hacer aquí un arco. Desde inicio, final y punto en arco. Desde fin hacia fin. Y vamos a poner algo así. Vamos a hacer lo mismo de aquí. Aquí esta solamente está cosida a cierto punto. Ok. Vamos a hacer ahí un barrido. Déjame ver si un barrido. Sí. Vamos a hacer un barrido de dos carriles. Primer carril, segundo carril, curva y curva. Ok. A este le voy a dar un pequeño, bueno, un gran offset. Este offset yo creo que se lo voy a dar como de 1.5. Sólido, sí. Ok. Y déjenme ver si está bien. A esta entidad le voy a agregar, bueno, déjenme esconder este, déjenme ver qué tal está. Ok, le voy a agregar un pequeño fillet. Este fillet de radio lo vamos a poner .5. Déjenme ver qué tal se ve de .5. Ok, bastante bien. Se vería algo así. Vamos a ver. Exacto, este nada más está ahí cosido. Este lo vamos a poner, este está en la capa de perforaciones, no, está en la de resorte. ¿Qué vamos a hacer con este material? Lo vamos a poner por ahí así. Bien,